Esta es una historia que se remonta 500 años atrás. El poderoso relato de un hombre cuyas acciones cambiaron el curso de la historia. Es un honor contar la historia de Martín Lutero, un monje, un sacerdote, un rebelde reacio que se enfrentó al poder y a la fuerza de Roma. Una postura muy peligrosa que, al tomarla, cambió al mundo sin quererlo. Permítanme compartir la extraordinaria vida de Martín Lutero, cómo desencadenó la Reforma, unió la lengua alemana y puso en marcha un movimiento transformador que tenía implicaciones no solo en la Alemania del siglo XVI, sino que justificó la decisión del rey Enrique VIII de rechazar la autoridad de Roma y del Papa y establecer la Iglesia de Inglaterra. Martín Lutero le dio forma al mundo occidental como lo conocemos. Soy David Suchet, y esto es Lutero versus Roma. Nuestra historia comienza con Hans Lutero, un granjero de la villa alemana Mora. Martín escribió: «Soy el hijo de un granjero. Mi bisabuelo y mi padre fueron verdaderos granjeros. Mi padre se volvió un minero». Era una vida ruda para los mineros en esos días. Trabajaban largas horas, derribados en ajustados vehículos de madera que llegaban bajo tierra. Era un trabajo de mucho esfuerzo y peligro. Con el tiempo, Hans anhelaba una nueva forma de ganarse la vida para apoyar a su esposa y a su familia. Él era muy ambicioso y quería encargarse, o quizás incluso, tener su propio negocio minero exitoso. Así que Hans decidió mudar a su pequeña familia al pueblo de Eisleben, que para entonces era el centro de la extracción de cobre. En 1483, y con su esposa Margaret embarazada, la familia se asentó en esta modesta casa. Y así Hans Lutero se dedicó a la minería. Fue en esta casa en donde Margaret dio a luz a su segundo hijo, al que nombraron como el santo de ese día, Martín. Como era tradición, en el siglo XV llevaron al bebé a la iglesia más cercana para ser bautizado el día después de haber nacido. La iglesia local era la de San Pedro y San Pablo. La familia podía verla desde la ventana superior de su casa. Margaret no descansó luego del parto. Fueron directo a la iglesia para un bautismo y una celebración familiar. Desafortunadamente, Eisleben no demostró ser un proyecto provechoso para Hans. Poco después se reubicó a su familia al pueblo cercano de Mansfeld. Mansfeld tenía un gran castillo que databa de finales del siglo XI. En los días de Hans Lutero, este era el poderoso asiento de los condes de Mansfeld. Al ser ambicioso y determinado, Hans pidió dinero prestado e invirtió en trabajos de fundición. La familia no era millonaria, pero vivía una modesta existencia de clase media. Los Lutero residían en esta casa, que hoy sirve como un museo interactivo en honor a Martín. Directamente frente a la casa original de la familia Lutero está un elegante museo moderno que describe cómo era la vida para la familia en ese entonces. Margaret tuvo otros 8 o 9 hijos. 3 o 4 de ellos murieron jóvenes. Tristemente, al ser la mortalidad de infantes tan común para entonces, no sabemos con exactitud el número de hermanos que tuvo Lutero. Su padre Hans reconoció que era muy brillante y estudioso, y determinó que sin importar cuál fuera el sacrificio, su hijo recibiría una educación excelente. A los 13 años fue enviado a una escuela en el pueblo de Eisenach que enseñaba latín.
Esta es la casa en donde Martín vivió en Eisenach. Hoy es conocida con cariño como la Casa Lutero. El doctor Jochen Berkenmayer, actual curador de este museo, nos cuenta un poco de la Casa Lutero y de los años jóvenes de Martín en Eisenach. La Casa Lutero es una de las casas con entramado de madera más antiguas en Turingia y fue completamente renovada hace 2 años. Es una exhibición permanente completamente nueva. Estamos muy orgullosos de este museo moderno tan fino. Su madre tenía relaciones en Eisenach y esperaba que éstas aceptaran a Martín. Por desgracia, no fue así. La familia Cotta era una familia pudiente en Eisenach. Ellos decidieron que él podía quedarse como un invitado en su casa y hoy la Casa Lutero es la Casa Cotta, la casa de la familia Cotta. Martín asistió a la escuela de latín, en donde se volvió un estudiante perfecto en gramática latina y alemana. Hoy esta popular escuela es llamada la Secundaria Martín Lutero. Esta educación demostró ser crucial en los años siguientes cuando Martín volvió de forma dramática a Eisenach. Vivió aquí por 3 años como un estudiante y luego fue a Erfurt para convertirse en universitario. El joven Martín también estudió la liturgia de la iglesia y desarrolló un amor por la música y el canto, algo que alcanzaría su máximo potencial mucho después en la vida. Una audaz estatua de San Jorge es la pieza central de la plaza del mercado con vistas a la iglesia principal de la ciudad. Con el tiempo, Martín se volvió un niño cantor en esta iglesia, la iglesia parroquial de San Jorge, en donde casi 200 años después, Johann Sebastian Bach fue bautizado en esta pila. Una gran estatua de Bach recibe a los adoradores y visitantes a la iglesia. Johann Sebastian Bach nació en Eisenach en 1685. El pueblo había creado un museo inspirado en la vida y música de Bach para que disfrutaran los visitantes de todo el mundo, no muy lejos de la casa en donde vivió Martín de niño. Hoy, esta magnífica iglesia presume a 2 de los hijos favoritos de Alemania, Martín Lutero, antiguo niño cantor, y Johann Sebastian Bach, organista y compositor de renombre mundial. El pequeño Martín se ganó el sustento al principio, cantando en el Kurrende. Este grupo de niños cantores de iglesia iba de casa en casa y puerta en puerta cantando y pidiendo Panem propter Deum, pan por el amor de Dios. Aunque hay 200 años de diferencia, la conexión de Eisenach de estos hombres venerados es bastante extraordinaria. Los años de educación de Martín en Eisenach fueron fundamentales para el hombre y patriarca en que se convertiría. Habló con mucho amor y cariño de Eisenach a lo largo de su vida. Él lo llamó mi pueblo querido. Luego, nuestra historia volverá a Eisenach y a su famoso castillo de Warburg, pero la vida para este joven estaba a punto de dar un giro nuevo y fresco. Hans permaneció determinado a que su hijo prosperara y se beneficiara de las fortunas familiares. Martín persiguió el sueño de su padre y así comenzó a prepararse para una vida como abogado. Para eso debía mudarse de nuevo, en este caso a la ciudad universitaria de Erfurt. Días universitarios. Hoy Erfurt es una ciudad moderna, vibrante y comercial, que ha florecido desde la reunificación alemana con una población de más de 210.000. Casas e iglesias meticulosamente restauradas siguen siendo testigos de la riqueza de esta ciudad, una vez poderosa, comerciante y universitaria. Su pieza central es un puente de rocas llamado el Puente de los Comerciantes o Kreimi Brücke. Construido junto a un vado, el Puente de los Comerciantes fue una vez parte de la Vía Regia, una red de caminos usados por comerciantes medievales y peregrinos. Hoy tiendas de antigüedades, puestos de libros y bistrós pintorescos ofrecen distracciones para los viajeros y los locales. También hay una heladería muy popular. Escondida en un extremo del puente, al borde de una atractiva plaza, está una iglesia metodista. Un ramal del río Guerra serpentea por la ciudad, junto a sinuosas callejuelas, plazas inesperadas e impresionantes monumentos.
Una de estas plazas, Anga, tiene una majestuosa estatua de Martín Lutero junto a la famosa iglesia comerciante. Martín predicó aquí en 1522 y más tarde los padres de Johann Sebastian Bach se casaron aquí en 1668. Martín se mudó a Erfurt a los 17 años para entrar a la universidad, que para entonces tenía una impresionante reputación de 150 años. Erfurt era una ciudad grande, de un tamaño que Martín jamás había presenciado, de casi 20.000 en su momento, una de las más grandes en Alemania. En los días de Martín, Erfurt alardeaba de 36 iglesias diferentes y era hogar de al menos 11 casas de orden religioso, a menudo llamadas en Alemania como Pequeña Roma. La Catedral Católica de Santa María es una estructura imponente y debió haber causado un gran impacto en el joven al explorar esta ciudad. Lo que no se imaginaba es lo que revelaría algún día dentro de esa catedral. Martín comenzó sus estudios universitarios en Erfurt en 1501, en la Facultad de Artes. La vieja universidad se mantiene hoy en día junto a la impresionante iglesia de la universidad. Martín no era un estudiante excepcional en sus primeros años universitarios, pero en su último año fue uno de los 17 en terminar la carrera, de entre 300 estudiantes iniciales. Se graduó en 1505 con una maestría en artes, segundo en su año, y volvió luego en 1505 para iniciar sus estudios legales. Había comenzado a sufrir episodios depresivos y de ansiedad, conocidos entonces como desesperanza, algo con lo que lucharía toda su vida. Martín estaba preocupado, inseguro de su rumbo en la vida. Sin embargo, en meses este camino se aclaró por un evento que cambió su vida para siempre. Volviendo de visitar a su familia, Martín caminaba hacia Erfurt cuando quedó atrapado en una feroz tormenta de verano en un campo abierto. Un rayo de luz impactó el suelo cerca de sus pies y Martín temió por su vida. Fue tan fuerte este rayo que lo tiró al suelo. Temeroso, invocó a Santa Ana, patrona de la industria minera de su padre. «Ayúdame, Santa Ana, me convertiré en un monje». Estos eventos ocurrieron cerca del pequeño pueblo Stottenheim, en donde hoy hay una lápida conmemorativa que marca el lugar en donde ocurrieron estos eventos, rodeada por los campos abiertos. Drenado física y emocionalmente, Martín caminó lo que faltaba para llegar a Erfurt y les habló a sus amigos de lo ocurrido y de su voto prometido para volverse un monje. Muchos de sus amigos, inconscientes de su angustia espiritual, lo instaron a ignorar el voto, mientras que otros lo alentaron a honrarlo. Solo 14 días después, Martín tomó la decisión de abandonar sus estudios de leyes y honrar su voto. Martín fue hasta la puerta del monasterio de la Orden de los Frailes Agustinianos, golpeó y pidió entrar. Luego de un par de semanas de evaluación, fue aceptado formalmente como un novicio. Se afeitó la cabeza y cambió su ropa por atuendos monásticos. Cuando esta alarmante noticia llegó a su padre, Hans estaba furioso. Todos sus sacrificios por la familia y el esfuerzo para apoyar la educación de Martín fueron tirados. ¿Por qué? Por la vida de un monje. La vida monástica. Martín vivió aquí en el monasterio de los frailes agustinianos desde 1505 hasta 1507, aprendiendo las costumbres del monje. Era una vida muy difícil, ayunando por días, largas horas de silencio, oraciones, confesiones y el estudio intenso de la liturgia eclesiástica y las escrituras. Había poca o nada de calefacción, y las celdas de los monjes eran pequeñas, oscuras y solitarias. Los fríos y nevados meses de invierno eran particularmente difíciles. Buscó en sus adentros y su búsqueda de comunión con Dios era una disciplina diaria de mente, cuerpo y espíritu. Martín decía de estos días: ¿cómo puedo encontrar a un Dios misericordioso? Luego de 2 años, Martín fue ordenado en la magnífica Catedral de Santa María en Erfurt en 1507. ¡Qué impresionante catedral!
Seguro que su mente vagaba de vuelta a los días de su llegada a Erfurt como un estudiante entusiasmado visitando este edificio por primera vez. No tenía idea de que pocos años después, a la edad de 24 años, estaría aquí siendo ordenado como sacerdote. El 2 de mayo de 1507, Martín recibió la importante tarea de celebrar su primera misa. Fue un día repleto de eventualidades. Martín, abrumado por la responsabilidad de la comunión, se tropezó gravemente a mitad de camino. Quizás fue peor por el hecho de que su padre Hans había viajado desde Mansfeld para asistir con sus amigos y familiares. Martín fue sintiéndose más cómodo con su rol como sacerdote. Sus superiores en la orden agustiniana lo alentaron a continuar con sus estudios teológicos. No mucho después de esto, el cambio estaba de nuevo en el aire para Martín. Le ofrecieron un lugar para estudiar y enseñar en la Universidad de Wittenberg. Al principio estaba reacio a aceptar por creer que había otros mejor calificados. Aún con reticencia de su parte, aceptó. Las 95 tesis. En 1508 Lutero llegó a Wittenberg, unos 209 kilómetros al norte de Erfurt. Contrario a Erfurt, Wittenberg era un pueblo muy pequeño con solo 3.000 habitantes ocupando alrededor de 400 casas, casi todas hechas con barro. Wittenberg ofrecía solo 2 iglesias y unas pocas capillas. No había una gran catedral como había en Erfurt. La universidad del pueblo estaba recién establecida y carecía del prestigio que había ofrecido Erfurt. Martín encaró este reto con su entusiasmo y compromiso habitual. Enseñaba y al mismo tiempo estudiaba para su doctorado. A pesar de las carencias, Wittenberg tenía características únicas que jugarían un papel clave en su vida y en la historia. El pueblo era uno de los más poderosos de los estados alemanes, la capital del electorado de Sajonia. Frederick el Sabio, el elector de la región, era un hombre de gran prestigio e influencia. Frederick había desarrollado el pueblo, restaurado el castillo y luego había ampliado el programa de edificación para incluir a la iglesia de Wittenberg. Esta se volvió la iglesia de la Universidad de Wittenberg y es conocida como la iglesia de Wittenberg hasta el día de hoy. Frederick el Sabio también estableció la Universidad de Wittenberg y era su mayor orgullo. Se apasionó por esta sede del saber y defendió a sus miembros, tanto estudiantes como profesores, fervientemente. El apoyo y patrocinio que le ofreció Frederick a Martín fue crucial en los tiempos turbulentos que vendrían. A pesar de su pequeño tamaño y falta de instalaciones, Wittenberg se volvió un pueblo estratégico. Su universidad en crecimiento traía prosperidad y prestigio a esta ciudad emergente. En 1510, Martín fue enviado a regañadientes a Roma para emprender asuntos eclesiásticos. Él y un colega caminaron a la Ciudad Santa. Este sería su único viaje fuera de Alemania en su vida, y fue un viaje que cambió todo. Esta no era una Roma como la que conocemos hoy en día. San Pedro aún ni existía. Lo que vio y vivió allí lo confundió y molestó. Cuestionaba sus creencias y aumentaba su dependencia en las Santas Escrituras. Tras visitar Roma, Martín regresa por un periodo corto a Erfurt, pero en 1512 se muda de forma permanente a Wittenberg. Fue durante este tiempo en su trabajo de rutina, estudiando la Biblia, trabajando a través del libro de Salmos, luego Romanos, Gálatas y Hebreos, preparándose para enseñar y predicar, que Martín comenzó a explorar la pregunta sobre la justicia de Dios. ¿Cómo puede uno existir ante Dios siendo un pecador? Martín se dio cuenta de algo revolucionario. La justicia y la salvación de Dios eran regalos. No podían ganarse ni ser comprados. Había estado luchando contra Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Estas creencias no eran nuevas.
Otros habían propugnado estas ideas, pero bajo el tiempo de Dios, el tiempo y la tecnología se habían combinado para cambiar el curso de la historia de la Iglesia. Un panfleto impreso hizo la diferencia. Para este momento, Martín también había cambiado su nombre de Luda a Lutero. Esto pudo haber sido un juego de palabras porque en griego, Martinus Eleutherius significa Martín el hombre libre. Mientras tanto, en Roma, el Papa León X planeaba construir una gran basílica, San Pedro de Roma. Para recolectar los fondos necesarios, el Papa ideó un plan de vender una indulgencia plenaria. Esta indulgencia parecía ser una oferta extravagante. Ofrecía libertad de años de purgatorio en el infierno y podías comprarla para ti mismo, familiares o amigos, vivos o muertos. Designó a Johann Tetzel para viajar y defender su causa, básicamente para sembrar temor en las personas y luego ofrecerles con gentileza una salida, todo por un precio. Cuando Johann Tetzel visitó pueblos cercanos vendiendo certificados de indulgencia, Lutero estaba indignado. Se puso manos a la obra y escribió una lista de 95 preguntas y propuestas dirigidas a eruditos para unirse a él en debate académico. Colocó esto con un martillo y un clavo en la puerta de la iglesia de Wittenberg para abrir este debate. Esto se conoció como las 95 tesis, y hoy en la misma iglesia de Wittenberg estas 95 preguntas están grabadas en una nueva puerta de la iglesia a la vista de todos. Él esperaba una discusión entre expertos en latín, pero ocurrió lo inesperado. El texto se tradujo a alemán, se reprodujo en imprenta, se distribuyó y discutió extensamente. En términos actuales, se hizo viral. En 14 días estaba en todos lados. Esta amenaza a las finanzas y al fondo del edificio del Papa fue eventualmente reportada a Roma. El Papa no estaba impresionado. Este fue el comienzo de una pelea que Lutero nunca quiso ni vio venir. No era su intención desafiar la autoridad del Papa, aunque se viera de esta forma. Esto fue como una pequeña batalla, fundamentada en distintas divisiones de peso, el peso pluma contra el peso pesado. Un pequeño monje pueblerino alemán contra la fuerza y el poder de Roma. Lutero versus Roma se convirtió en el evento principal que vería a ambos boxeadores golpear por varios años. Una primera ronda fue la Dieta de Augsburgo. En la esquina opuesta a Martín estaba el cardenal Tomás Cajetán. Las claras intenciones del cardenal eran hacer que Martín se disculpara y retractara. Luego todo terminaría. Lutero nunca se retractó incluso cuando sus colegas sacerdotes sabían que era lo mejor para él, ya que el fracaso podría llevar a la cárcel o incluso a la muerte. Lutero se apegó a sus convicciones y los retó a todos a mostrarle en las Escrituras en dónde se equivocaba. Fue la primera ronda, pero no la fulminante. Lutero quedó sacudido y maltratado, pero en pie. Tuvo que volver rápido a Wittenberg tarde de noche, bajo la supervisión de Frederick el Sabio, mientras las cosas comenzaban a empeorar. Roma no estaba feliz, estaban enfurecidos. Y en 1518 el Papa acusó a Lutero de hereje, algo que ningún monje quiere en su currículo. Este sí era el golpe final que Roma buscaba. Esta pelea siguió por 2 años más, en los que la doctrina de Martín fue ganando adeptos entre el pueblo y la iglesia alemanas. Roma intentó dar otro golpe mortal, y en 1521 anunciaron que Martín Lutero sería excomulgado de la Iglesia Católica. Ese sí fue un golpe para Lutero, pero él no titubeó ni cayó. Roma lo llamó una vez más, esta vez para comparecer ante la Dieta de Worms, en Worms, una ciudad al oeste de Alemania. Tuvo que viajar allí para defender sus enseñanzas, sus libros y vida ante el emperador alemán y la Dieta imperial. Estaba ansioso y ahora sabía que todo era muy serio. Pasó toda la noche orando, afligido, porque sabía qué tenía que decir. Él entendía muy bien las consecuencias de sus respuestas. Esta era una situación de vida o muerte. Sus palabras el día siguiente fueron firmes. A menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o una razón clara,
No confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy obligado por las escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. Martín había retado la autoridad del consejo de nuevo. Era hora de irse y volver a Wittenberg a toda prisa, temiendo ser arrestado o peor. Durante el viaje a casa, el soldado que los guiaba desapareció por sorpresa, dejando a Martín y a sus colegas abandonados. De repente, apareció un grupo de soldados a caballo. Lo tomaron por la fuerza y escaparon en la oscuridad de la noche. Eventualmente lo llevaron al castillo de Warburg en la ciudad de Eisenach, que cayó bajo el mando de Frederick el Sabio. No se podía llegar al Warburg sin ser visto, así que era un lugar perfecto para esconderse. Los días en Warburg. Le dieron una pequeña habitación apartada dentro del castillo a Lutero como su hogar. Aceptó de inmediato este plan. Se dejó crecer el pelo, dejó de afeitarse, adquirió barba y usó ropa cotidiana, desechando sus hábitos sacerdotales. Incluso adquirió un nuevo nombre, Squire George o Junker George. Este nombre se inspiró en el patrón de Eisenach, San Jorge. A Lutero se le ordenó no abandonar el castillo, ni ser visto. No podía viajar por la ciudad por temor a ser arrestado. Roma había dictado una sentencia de muerte para él tras los eventos de la Dieta de Worms. Tanto así querían exterminar su molesto problema alemán. ¿Y qué hacer estando escondido? Martín se propuso proporcionarle al pueblo alemán algo que creía fervientemente que necesitaba y le correspondía. Traduciría el Nuevo Testamento al alemán del griego original, proporcionando al pueblo la Biblia en su propia lengua, no la lengua de Roma que no podían entender. El largo combate por el título seguía en juego, pero Martín estaba a punto de asestar un golpe mortal a Roma. Sin embargo, había un problema, un reto mayor. La lengua alemana estaba muy fragmentada para entonces y constaba de muchos dialectos a lo largo del país. El norte no podía entender por completo al sur, y lo mismo para el este y oeste. ¿Cómo podía resolver este problema para que toda Alemania pudiera entender y beneficiarse de la Biblia en su propia lengua? Martín tendría que consolidar todas las lenguas y dialectos alemanes para crear una lengua alemana en común para su texto. Como tenía algo de tiempo libre, se puso manos a la obra con pasión y convicción. Martín pidió diccionarios y libros de lenguaje para ayudarlo en su tarea. En una hazaña extraordinaria y asombrosa, Martín tradujo el Nuevo Testamento del griego original a una lengua alemana unificada en 11 cortas semanas. Emprendió todo esto en un momento de abandono, soledad y aislamiento. Lutero pasó casi todo su tiempo en Warburg en esta pequeña habitación, trabajando duro en la traducción del Nuevo Testamento. El hueso de ballena, su taburete original, sigue expuesto hoy en día. Sin embargo, mientras trabajaba duro en el castillo, en el mundo exterior se desarrollaban eventos perturbadores. Mientras Lutero estaba escondido, la inquietud crecía y la situación en Wittenberg se volvía inestable. Martín creía que la reforma se llevaría a cabo, no con violencia, solo a través de la palabra. Pero el movimiento que él había iniciado estaba ahora fuera de su control. Ahora la batalla era contra aquellos que querían demasiado cambio, no poco. Mientras se expandían las protestas y se intensificaban los eventos, Lutero optó por ponerse del lado de los burgueses, príncipes y condes. El momento fue particularmente desafortunado, ya que la agitación social llegó a un fin sangriento y Lutero aparecía como el responsable. El futuro de esta nueva teología dependía mucho del apoyo de la élite.
Se pensó que él tenía motivos mixtos y perdió el respeto de mucha gente. Para Lutero, la vida estaba por tomar otro giro radical. Wittenberg. Mientras las ramificaciones de la Reforma se esparcían y la libertad de estas buenas noticias era aceptada y mejor comprendida, un pequeño grupo de monjas en el convento Marienthron le pidieron ayuda a Lutero. Planearon un escape dramático. Fueron sacados de contrabando hacia Wittenberg, escondidos en barriles de arenque en una carreta cubierta con ayuda de un comerciante local. 3 de estas monjas lograron regresar con sus familias, pero las 9 monjas sin dinero restantes necesitaban esposos adecuados. Lutero se vio en el papel de casamentero. Tras varios intentos fallidos de encontrar esposo para la única monja restante, Catherine von Bora, ella audazmente sugirió que él sería un candidato adecuado. El matrimonio de un antiguo monje y una monja fugitiva. ¡Ja! Los rumores, el escándalo. Justo a la mitad de la sublevación, cuando todo iba mal, cuando se cuestionaba su reputación, era un momento extraño para casarse. Pero no parecía importarle lo que otros pensaran. Así que el 13 de junio de 1525, el antiguo sacerdote de 42 años y la antigua monja de 26 se unieron en matrimonio. Su casa familiar es hoy un museo excepcional en Wittenberg. Kate fue la responsable de la vida doméstica. Trabajó duro, transformando el antiguo monasterio de 40 habitaciones en una vivienda familiar. Los invitados especiales venían desde muy lejos. Príncipes, delegados y eventualmente incluso emisarios de Inglaterra pidiendo consejos sobre el plan del rey Enrique VIII de divorciarse de su esposa. Ellos tuvieron 6 hijos juntos. 3 niños, Johannes, Martin y Paul, y 3 niñas, Elizabeth, Margaret y Magdalena. Por desgracia, Elizabeth murió joven, así como Magdalena luego de una enfermedad prolongada. Murió en los brazos de su padre a los 13 años. Las cartas de Lutero testifican que la muerte de Magdalena lo devastó. La iglesia municipal y parroquial de Santa María, a 5 minutos caminando de su casa en Wittenberg, es donde Lutero predicó muchas veces. El primer pastor luterano, Johannes Bugenhagen, se ordenó aquí. Siendo importante también, Santa María fue la primera iglesia protestante en donde los servicios se hicieron en alemán, combinados con cantos congregacionales. La comunión con pan y vino también se hicieron por primera vez aquí, por lo que Santa María es una iglesia luterana fundamental. Por ello, la iglesia del pueblo es conocida hoy como la Iglesia Madre de la Reforma. En la plaza del mercado contigua hay estatuas de Lutero y Felipe Melanchthon, su gran amigo y compañero reformista. Están a la sombra de Santa María, esta histórica iglesia luterana. Los viajes de Lutero. Al establecer Lutero su hogar familiar en Wittenberg, viajaba seguido a muchos pueblos y ciudades a lo largo de Alemania. Era muy solicitado como predicador, profesor, orador y también como el reformista inspirador. Tomó un rol no oficial de patriarca en sus últimos años. Leipzig es una de esas ciudades famosas. A menudo caminando, recorrió repetidamente los 96 kilómetros que separan Leipzig de Wittenberg. Se cree que visitó la ciudad unas 17 veces. En 1519, el maestro impresor de Leipzig, Wolfgang Stockel, publicó los discursos de Lutero en el debate de Leipzig con una xilografía con el reformador en la portada. Esta primera imagen de él también incluye una rosa. De ahí en adelante la rosa fue conocida como el emblema de Lutero, y desde 1530 la usó con un corazón y una cruz en el centro como un sello oficial. Martín Lutero también visitaba regularmente Weimar, una ciudad cercana a Erfurt. Weimar fue una de las primeras ciudades en aceptar la Reforma y es hermosa.
La hermosa iglesia de San Pedro y Pablo es solo uno de los tantos sitios de Weimar declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO y alberga el legendario altar tríptico de Cranach que comenzó Lucas Cranach, el anciano, en 1552 y terminó Lucas Cranach, el joven, tras la muerte de su padre. Una obra de arte impresionante y una de las reliquias históricas de la Reforma más espectaculares del mundo. Esta iglesia también alberga el Santuario de Lutero, un tríptico de 1572 que representa a Martín Lutero como monje, como Junker York y como profesor. Lutero predicaba a menudo en esta iglesia y en años siguientes Johann Sebastian Bach tocó el órgano aquí cuando vivió en Weimar. La doctora Judith Markard es la diputada de Cultura y Deportes en el Consejo de la Ciudad de Halle y nos habla de la importancia de Halle en la época de Lutero. Es muy importante para la historia de Halle. De hecho, tenía muchos seguidores aquí, pero la reforma no se estableció realmente hasta en 1541, y una de sus seguidoras era Felicite von Serminetz. Felicite von Serminetz era una de los miembros de la nobleza, pero no era capaz de leer, y su hijo estaba fascinado con Lutero. Había estudiado con él en Wittenberg, y le enseñó a su propia madre a leer la Biblia. Lutero le dio una Biblia a Felicity y fue tan importante para ella que la leyó con intensidad apenas aprendió a leer. Marcó todos los pasajes importantes e hizo dibujos ya que quería encontrar esos pasajes de nuevo. Una de las cosas más importantes de esta Biblia que Martín Lutero le dio es que le escribió una dedicatoria a mano. Martín Lutero tenía muchos amigos aquí, pero también muchos enemigos, y el más fuerte de ellos era el cardenal Albrecht. Él era el adversario de las 95 tesis. Y cada vez que Martín Lutero predicaba en algún lado, era reportado a sus enemigos y al Papa. August Hermann Francke tomó las teorías e ideas de la Reforma que Lutero había difundido y estableció un orfanato y, de hecho, toda una ciudad dentro de la ciudad para la educación, el bienestar social y el entrenamiento de maestros. Envió a misionarios a todo el mundo. Fue de los primeros pioneros globales. Y sus misioneros fueron los primeros en establecer la Iglesia Luterana en Estados Unidos. Lutero predicó 3 veces en nuestra iglesia de Santa María y fue velado aquí después de su muerte. Murió en Eisleben y fue traído a Wittenberg. Y mientras fue velado, se le quitó la máscara mortuoria que aún se exhibe hoy en día. También se tomó la forma de sus manos hechas en cera. Aquí pueden ver que tenía un grave problema de artritis. Tal vez sufrió mucho. Martín Lutero era todo un revolucionario. Trajo independencia, libertad y un nuevo rol para la mujer en la sociedad. Esto realmente significa mucho para los que vivimos aquí. Lutero también visitó el pueblo de Esmalcalda, solo una vez, pero fue una visita muy significativa. Esmalcalda está ubicada al sur de Eisenach, en el campo, cerca del límite sur del bosque de Turingia. Mencionada por primera vez en el siglo IX, Esmalcalda recibió su carta a Puebla 400 años después. Hoy es una ciudad comercial encantadora que presume de las mejores salchichas alemanas en el estado de Turingia. Una vez a la semana, la plaza del mercado alberga una maravillosa comunidad comerciante con una variedad de puestos que venden comida fresca, panes, quesos, jamones y una gran variedad de productos. Una de las razones para que el pueblo se desarrollara fue debido a su proximidad a las ricas vetas de mineral de hierro en la zona. La prosperidad posterior de la ciudad se manifiesta en los bellos edificios artesanales restaurados en el centro histórico. En el centro de la plaza está el ayuntamiento, el lugar de la fundación y el punto de encuentro de los líderes políticos de la Liga de Esmalcalda durante las conferencias llevadas a cabo aquí en el pasado y el presente. Desde el ayuntamiento se pueden ver la plaza del mercado y la magnífica iglesia de San Jorge, construida en 1437 y 1509. Esta impactante iglesia tiene 2 torres diferentes y una torreta de cumbrera puntiaguda con una bella torre del reloj y la Virgen y la Parca actuando cada hora.
Martín Lutero predicó en este púlpito en 1537 en la conferencia más importante de la Unión Esmalcalda, para los teólogos protestantes más famosos de la era. En el interior hay una estatua de Lutero y la pila bautismal es de 1560. Sobre la fachada de la iglesia y del altar se encuentra una pequeña sala de exhibición llamada Sala de Lutero. Tiene una ventana muy privada en donde se podían observar y criticar al predicador y al servicio durante la misa sin su conocimiento. La Liga Esmalcalda era una asociación de 16 príncipes protestantes que juraron defenderse mutuamente en contra de la oposición católica. Se reunieron en el ayuntamiento de Esmalcalda en 1537. A Lutero se le pidió asistir y liderar una reunión especial de la Liga Esmalcalda que resultó en cambios trascendentales que aún hoy son relevantes para las prácticas de la Iglesia luterana. Lutero escribió los artículos de Esmalcalda, un resumen de sus opiniones en preparación para la primera reunión de la Liga. Dejó su corazón y alma en los artículos y a menudo se les conocen como sus confesiones privadas. Desafortunadamente, Lutero se enfermó de cálculos renales durante su tiempo aquí y no pudo presentar sus artículos finales ni en la iglesia ni en el ayuntamiento. Mandó a llamar a los líderes a esta casa en donde vivía durante su estadía a pocos pasos de la iglesia y hoy conocida como la Casa Lutero. Aquí, en esta pequeña habitación, preparó los artículos finales que predicó mientras no se sentía nada bien. Sobre el centro del pueblo está el impresionante palacio de Wilhelmsburg, una residencia del Renacimiento construida en el siglo XVI para los gobernantes de Hesse. Cuenta con su propio museo. Hay magníficas vistas de la ciudad, incluida la iglesia San Jorge y el distrito circundante. Dentro del palacio hay una pequeña capilla luterana aún en uso. Ofrece culto privado y comunitario, así como conciertos y bautizos. Esmalcalda es un pueblo pintoresco que también marca el comienzo del camino y la peregrinación de Lutero. Este sendero atraviesa las principales ciudades luteranas, cubriendo más de 1.200 kilómetros desde Esmalcalda hasta Wittenberg. Una característica del sendero de Lutero es el bosque turingio. Estos hermosos bosques son encantadores y bellos en la nieve invernal. Había temor de que Lutero muriera durante su estadía en Esmalcalda debido a su severo ataque de piedras en los riñones. De forma asombrosa, duró 8 días sin orinar y sufrió de un enorme dolor y malestar. Alguien sugirió llevarlo en carruaje a caballo a las colinas fuera de la ciudad, sobre los ásperos y rudos caminos de tierra para ayudar a sacar los cálculos. Por fortuna, esto funcionó y según cuenta la leyenda, luego llenó 11 latas con mucho alivio. Martín Lutero fue llamado a Eisleben a principios de 1546 por pedido de los condes de Mansfeld, quienes necesitaban su sabio consejo y asistencia para resolver disputas. No estaba bien entonces y su salud luchaba luego de varios ataques al corazón. En este tiempo, predicaba sus últimos sermones en Eisleben, criticando de manera dura a la comunidad judía. Estos sermones por lo general son considerados un capítulo muy triste de su vida y uno que a muchos les cuesta entender por su pensamiento. Uno no puede estar de acuerdo con su punto, pero en este momento era un hombre muy enfermo y quizás esto no ayudó a su mente y juicio. La iglesia Santa María en Wittenberg, la iglesia fundadora del movimiento luterano, colocó hace varios años una placa de disculpa a la comunidad judía en el recinto de la iglesia, lo cual dice mucho. Se quejó de dolores en el pecho antes de la cena. Le frotaron toallas tibias que le daban mucho alivio durante sus infartos previos. Esto ayudó a calmarlo y con el tiempo comió una buena cena con amigos y 2 de sus hijos, Martín y Paul. Parecía estar de buen humor e incluso bromeó. Una vez haya reconciliado a mis queridos soberanos, a los condes, y si la voluntad de Dios es que pueda viajar, quiero ir a casa y acostarme a dormir en mi ataúd y darles a los gusanos un buen doctor gordo para que lo consuman. Luego, esa noche, volvieron más fuertes los dolores en el pecho y clamó: «Me duele y me preocupa mi pecho como antes». Martín sabía que era su hora y oró.
Mi Padre Celestial, eterno y misericordioso Dios, tú que me revelaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien he enseñado, en quien he profesado mi fe, a quien amo y a quien glorifico como mi amado Salvador y Redentor, a quien los impíos persiguen, injurian y blasfeman. Recibe mi pequeña alma. Allí estaba Martín Lutero, en su lecho de muerte, expresando su confianza en el amor y gracia de Dios. Luego perdió la conciencia. El calor abandonó su rostro y sus pies. A las 2:45 de la mañana del 18 de febrero de 1546, Martín Lutero, el gran reformista, inhaló gentilmente su último aliento y suspiró con sus manos cruzadas. Antes de su viaje final, su ataúd permaneció expuesto un día en el altar de la iglesia de San Andrés de Eisleben. Multitudes acudieron desde su pueblo de nacimiento para presentar sus respetos. Algunos llevaban escaleras para ver por las ventanas, porque la iglesia estaba abarrotada de dolientes. Entonces, el ataúd comenzó un lento viaje de vuelta a Wittenberg. Fue una procesión silenciosa. Un carruaje a caballo llevó su ataúd y fue acompañado por numerosos dolientes, incluido un conde de Mansfeld, con 45 caballos en la procesión. Las campanas de la iglesia repicaban en casi todos los pueblos del camino, y la gente se alineaba en la ruta y ofrecían su más sentido pésame. La ruta siguió por Halle, Bitterfeld y Kemberg. Así como Eisleben, la iglesia del mercado de Halle estuvo repleta toda la noche con dolientes que lloraban, cantaban salmos y oraban toda la noche. Finalmente, la procesión llegó a las puertas de Wittenberg, en donde se unieron miembros de su familia, representantes del electorado de Sajonia, el rector de la universidad, profesores, estudiantes y dolientes del pueblo. Hoy está enterrado en la iglesia de Wittenberg, la iglesia de la Universidad de Wittenberg, donde acuden miles de visitantes de todo el mundo para reflexionar en silencio sobre la vida de Martín Lutero. Estudiante, profesor, monje, sacerdote, traductor, esposo, padre, autor, músico y patriarca. Todas describen a este hombre extraordinario. Martín Lutero no era ningún santo, pero el gran reformista vivió una vida llena de apasionadas convicciones. Desde el rayo cambiavidas como un joven estudiante hasta su lecho de muerte, puso su fe entera en Dios. Se comprometió con sus convicciones, incluso a costa de su vida. Hoy la iglesia luterana lleva su nombre y se extendió por todo el mundo, con un reciente crecimiento extraordinario en África. Sin Lutero y la Reforma, ¿qué sería del mundo hoy en día? Fue un punto crucial en la historia de la iglesia y en la historia en sí. La Reforma cambió el panorama político y religioso de Europa. La literatura, el arte, la música, la investigación científica, la educación, la ética del trabajo protestante, el capitalismo, el sufragio femenino, la abolición de la esclavitud, todos tienen sus raíces en la Reforma. Para el mundo, la Reforma introdujo una intimidad con Dios basada en la gracia, no en las obras. La música de iglesia también floreció, fluyendo desde compositores como Bach, Handel y Mozart. Aunque por motivos más egoístas, el rey Enrique VIII se había fijado en Lutero y en la Reforma alemana para la eventual ruptura de Inglaterra con Roma. Enrique también se enfrentó a Roma, pero era un rey que actuaba en nombre de una nación, no un monje insignificante de una pequeña ciudad universitaria emergente de Alemania. La pelea de Enrique con Roma llevó al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra y luego a la Reforma inglesa, que es otra historia. Las ramificaciones de este cambio en la historia mundial se remontan a la Reforma alemana. El legado de Lutero es inmenso y nada fácil de resumir. Su lugar en la historia es crucial. Su amor por la música y los versos era profundo, como puede escucharse en su gran himno Ein feste Burg ist unser Gott.
Un castillo fuerte es nuestro Dios. La traducción al español reza: un castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. Estas palabras y música escritas por Lutero entre 1527 y 1529 pudieron haber sido inspiradas por su tiempo en el Warburg, escondido como un refugiado en Eisenach. La letra es un parafraseo del Salmo 46. ¿Qué regalo le dio el electorado de Sajonia al mundo cuando secuestró a Lutero y lo escondió en esta diminuta habitación hace más de 500 años? A Alemania le dio una Biblia en su propia lengua, reformó su fe, le dio una lengua unificada y a su iglesia. Instaló la esperanza e independencia como una nación. ¿Y qué mejor manera de concluir nuestra historia sobre la vida de Martín Lutero que escuchando el gran himno de Lutero ambientado con imágenes de Eisenach y el castillo de Warburg? Te damos las gracias, Martín Lutero.